Francisco, bienvenido al podcast. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le dirías a esas personas que todavía ven como tabú el tema de la psicología o que lo ven mal o que no todos deberían ir a una terapia psicológica? A una terapia. Mira, realmente eh, creo que existen muchísimos tabús sociales. Tengo un ejemplo muy claro. Yo trabajo en una clínica de adicciones Sí. y la primera vez que yo llegué a esa clínica estaban todos los adictos formados y les preguntó el dueño de la clínica, ¿quién de aquí considera que la terapia es para locos? El 85% levantaron la mano, ¿no? Porque son muy honestos. De los De adictos. los adictos, ¿no? Entonces ahí los obligan a todos a tomar terapia. Una vez que pasaron conmigo, se dio una, dos, tres sesiones. Me dicen, Doc, me dice, le quiero pedir una disculpa. Le digo, ¿por qué? Me dice, yo consideré que esto era para locos y la verdad me ha servido muchísimo. Ujú. Y ellos señalan, quizás si yo hubiera tenido un apoyo de este tipo, no hubiera llegado al lugar donde estoy. ¿Sí? Es raro, pero la mujer está mucho más abierta a las posibilidades de tomar un proceso terapéutico que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres nos consideramos más autosuficientes. Los hombres hablamos muy poco de las emociones en teoría, pero la realidad es que ya en la práctica el hombre es mucho más abierto que las mujeres. O sea, ya en la terapia, como Ya en la terapia el hombre es mucho más abierto que las mujeres. En los dos grupos que trabajo, uno es de centro de adicciones para hombres y el otro es un centro de adicciones para mujeres. Ok. Los hombres son mucho más abiertos a sacar sus emociones y a ser como más puntuales en lo que sienten, lo que viven, que la mujer. La mujer le da muchas vueltas, al menos en estas dos experiencias, Claro. aunque en mi consulta privada la mujer es mucho más asidua a ir a terapia. Ok. Yo les diría, dense la oportunidad. De probarlo. Yo siempre les digo, ve conmigo a una sesión. Con una sesión tienes para que tú decidas si es para locos o no es para locos. Ujú. Lógicamente, como terapeuta, necesitas en la primera sesión hacer un enganche para que resulte el interés, vea algún resultado, ¿sí? Lo que es, me cayó el 20, pocas palabras, para que continúe, Ujú. ¿sí? Pero eso yo les diré, Y ese sería una oportunidad. no es un tema como económico de usted. O sea, no es para enganchar al paciente para que vuelva a ir y vuelva a pagar, ¿no? Porque se No, suele decir mucho de que no es que te enganchan y te dicen que tienes tantos problemas para que vuelvas a ir y le vuelvas a pagar. sí, realmente como terapeuta, claro que nos interesa el dinero, de eso Sí, vivimos, claro. pero también hay costos. Yo tengo compañeros que cobran 1,200 pesos por una terapia. Mi costo es mucho más bajo y yo siempre he sido de la idea que si una persona regresa, eh, perdón, si una persona no regresa, de todos modos con la primera sesión se llevó algo. Hmm. Muchas personas no regresan porque no hubo empatía al momento de la primera sesión, otros porque no les dices más bien lo que les dices no les agradó y finalmente dejan de ir, pero siempre se queda esa espina y siempre hay un cambio. Yo siempre he dicho que nadie sale igual como ingresa De una terapia. de una sola sesión de terapia. Eso es un hecho. Ujú, Y no me preocupa que alguien regrese o no regrese, esa es la realidad para mí. ujú. Total. Hay personas que... Tengo un amigo que tiene una hermana Ujú. que va con mi misma psicóloga. Sí. Y bueno, también mi amigo va con esta misma psicóloga. Y decía que su hermana es una persona que no le gusta que le digan sus verdades. Sí, hay muchas formas de decir las verdades. Sí, puede ser confrontativo, es una forma, y la otra es, puedes hacer todo un escenario para que el propio paciente Lo diga, ¿no? lo diga y tú no hiciste. O sea, él no se sintió atacado con la confrontación, más sin embargo, lo hiciste es que llegara a una reflexión donde él mismo va a decir, creo que soy esto y estoy manejando este tipo. Pero él se dio cuenta, no fue él como el terapeuta que se lo dijo. Y por lo tanto no se sintió como atacada, ¿no? Exactamente, ¿no? Mm. Digo, parte del trabajo de uno es identificar a tu paciente para ver con qué herramientas puedes trabajar mejor con él. No se trata de llegar y atacar a una persona que tú como terapeuta le tienes que decir a un paciente, haga esto otro, pues no eres buen terapeuta. Lo único que debes de hacer es plantear diferentes escenarios donde él identifique y vea cuáles son sus propias herramientas para poder trabajar una situación. Mm. Ujú. Bueno, creo que ya quedó mucho, o sea, clarísimo que usted es terapeuta, psicólogo.
Pero si le gustaría presentarse más a nivel personal y profesional, Claro que pues sí. estaría perfecto. Bueno, yo inicialmente soy psicólogo, tengo una licenciatura en psicología. Posteriormente tengo una licenciatura en homeopatía Ok. y posteriormente tengo una maestría en terapia familiar sistémico y posteriormente tengo una maestría en neurolingüística. Y adicional manejo imanes, manejo acupuntura. Y trato de ser como muy complementario para trabajar con un paciente, ¿no? Si en algún momento el paciente está en una crisis, pues a lo mejor voy a utilizar la acupuntura que me lo va a sacar de inmediato y posteriormente trabajaré las emociones con él, ¿sí? Si dentro de la terapia existe algún medicamento que le pueda ayudar homeopático para bajar alguna situación de ansiedad, pues también hago uso de ello. Y esa ha sido mi formación académica. Totalmente. Tengo mi consultorio desde hace 10 años. 10 años. 10 años, así es. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara y en los centros de adicción tengo trabajando 2 años. Uh-huh. En el tema de las adicciones, ¿cómo ve? O sea, ¿las personas que están dentro son adicciones a alguna sustancia, como una droga? Sí. De una población de un 100%, yo creo que el 98% son drogas y el 1% actualmente es alcoholismo. Alcoholismo. Ajá. Ok. Le quiero derivar esta pregunta el tema de una adicción a las redes sociales. Ajá. Hace poquito, no recuerdo la fuente, quizá no tiene ni sentido lo que voy a decir, pero mencionaba que el estar scrolleando, el estar constantemente en redes sociales, generaba una adicción al umbral de lo que genera la cocaína. Hacía esa comparativa. Sí, y yo creo que también se suman los videojuegos porque finalmente el estar ahí nos permite segregar ciertas sustancias que lógicamente son como un placebo, como una droga literal para las personas que lo usan, ¿no? Yo creo que todo lo que te saque de tu vida cotidiana no es sano y se puede considerar una adicción. Por ejemplo, si yo por estar en redes sociales dejo de ir a convivir con las personas, dejo de ir a la escuela, bueno, pues creo que ahí ya tenemos un conflicto. Uh-huh. Lógicamente, las drogas, yo siempre les he tenido muchísimo respeto porque creo que para mí es lo que más perjudica un sistema familiar, porque no nada más es el adicto. Yo siempre les doy una recomendación a mis adictos, les digo, ¿por qué no haces algo? Porque se enojan porque los internan regularmente. Los familiares consideran que es la mejor opción y van y los internan. Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué para seguirte drogando no te cambias de estado, te desapareces de tu familia, nadie te molesta y vives tu adicción a plenitud? Porque también se vale vivir una adicción a plenitud, si es tu decisión, pero sin involucrar a todo tu sistema familiar. Y muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la familia rescatando. Y ellos saben perfectamente que en algún momento van a necesitar ser rescatados. Con la ayuda económica, con la ayuda emocional, lo que sea, pero van a necesitar ser rescatados. Por eso no se alejan del sistema. Y les digo, ya después de un mes, háblale a tu mamá y dile, mamá, sigo vivo. Uh-huh. Y cuélgale y vuelve a hablar el siguiente mes. Y tú drógate todo lo que quieras. Sí. Pero no lo hacen así. Esa sensación, bueno, ese pensar de que van a necesitar ser rescatados es porque ellos mismos saben que tienen una adicción. Sí, o sea, tienen un nivel de conciencia de que existe una adicción, existe un problema. De un 100%, yo te diría que el 2% me dice, yo quiero salir de aquí y la verdad me encanta la droga. Digo, está perfecto que te encante. Solamente aléjate de las personas que estás perjudicando. A tu mamá le va a doler, claro, pero también le va a doler. Mi abuela decía, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero muy pocos lo hacen al alejarse, realmente, ¿no? Algunos en situación de calle en otras regiones, más sin embargo siempre regresan a casa. O los papás que no los dejan de alguna manera de nunca los abandonan. No los dejan de cobijar. Y eso desde mi punto de vista no les favorece. Para mí la mejor forma de poderles ayudar es soltarlos. Es muy difícil como papás, muy, muy difícil, pero también es mucho más sano para ellos. Es un mundo impresionante de verdad lo que te encuentras cuando interactúas con una persona con adicciones. Y muchas personas en el tema de redes sociales y videojuegos, por ejemplo, o cualquier tipo de adicción,
pensará que una adicción simplemente es alguna sustancia como alcohol o droga. Claro. Pero hay otro tipo de adicciones, ¿no? Sí, ¿Como claro. cuáles? Está la adicción al sexo, la adicción a la pornografía. Tal cual. Sí, tal cual. También al trabajo, hay adicción al Sí. trabajo. Sí, por supuesto. Todo lo que te saca de una vida normal, sí que es, te levantas, desayunas, trabajas, convives, tienes alguna actividad recreativa y cualquier situación que te saque de esta normalidad, creo que ya es una adicción. Sí, es así. Pero lógicamente las más preocupantes pues es Sí, las que se escuchan, ¿no? las que se escuchan, ¿no? Porque también la adicción al sexo es algo no muy sano, más sin embargo por su propia naturaleza va a tender a ocultarse en paredes, ¿no? A diferencia del alcoholismo, la drogadicción, que por ejemplo el alcoholismo, pues las fiestas, o sea, muchísimas personas es donde nos evidenciamos, ¿no? Ajá. Y la adicción, regularmente el adicto también se esconde. Pues en la gran mayoría el adicto para consumir se va a esconder. Muy pocos son los que se juntan en grupo para consumir. Regularmente es el aislamiento. Curiosamente, son personas muy solitarias emocionalmente y tienden a aislarse cuando son personas muy necesitadas de afecto. En la terapia, por cuestión ética, no debes de tener contacto físico con un paciente, salvo que pongas imanes o acupuntura, ¿no? Pero que llegue un paciente y tú le des un abrazo o algo así, no es bien visto por el manejo de emociones, el respeto y más cuando existen mujeres, ¿no? Se puede malinterpretar y tú meterte en un problema legal. Más sin embargo, los adictos hombres necesitan tanto de un abrazo. Claro. O sea, ellos, ya que me tomaron un poco más de confianza, Doc, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo, sí, claro que sí. Y te abrazan, ¿no? Hombres con muchas emociones a flor de piel que se ponen a llorar frente a ti, cuando a lo mejor si lo sacas de ese contexto de una clínica, difícilmente van a llorar. Claro. Hay pacientes que me dicen, Doc, yo no lloraba. Me dice, y con usted ya vengo y ya sé que es puro llorar. Entonces, tienen muchas emociones. Son las personas que necesitan muchísimo afecto. Sí. Mira, ahora que yo he trabajado en esa clínica, yo siempre he considerado que la mujer como mamá tiene una responsabilidad muy grande. Pero hoy que yo trabajo con adictos, me asusta la responsabilidad que tienen las mujeres como mamás para sacar a sus hijos adelante, porque una gran ponderante ha sido la ausencia de mamá de alguna otra forma crea una adicción. Ha sido como una constante en los expedientes de cada uno de los pacientes. De la madre, del padre, ¿no? No es menos significativa la figura paterna para ellos que la mamá, pero son ausencias por labor, porque los dejaron con la abuela, porque no los veían y ha sido una constante. Pero no es una ausencia de que se vaya de su vida. Una Sino ausencia como... física, ajá, también puede ser, pero regularmente las ausencias que más duelen son las que físicamente estoy, pero estoy desconectado de ti. Esas son las más dolorosas. Es como si tú tienes un plato de comida, tienes mucha hambre y estás ahí viendo el plato de comida. Ahora imagínate que tienes esa misma hambre, pero no existe ese plato de comida. Así son las ausencias más significativas. Porque en ocasiones cuando la mamá lo abandona, alguien más toma el papel, que en este caso es la abuela. Sí. Y son personas mucho más amorosas. Claro que va a existir la ausencia de mamá, mas sin embargo va a estar cubierta de alguna manera por la abuela, que se convierte en la mamá. ¿Sí? Tal cual. Pero son las que más duelen las ausencias presenciales. Me hace ruido eso, porque dice que es la ausencia de la madre o que está físicamente, pero no está como tal. Así es. Es literalmente lo que menciona que sucede con una adicción, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos una adicción a redes sociales o al celular o lo que sea, estamos aquí y yo puedo estar con el celular y estoy, pero no estoy. Estamos ausentes definitivamente, ¿no? Pero creo que hoy la comodidad para los papás es ver a un niño de 3, 4 años con un celular y una tableta. Tal cual. Sí. Eso no es sano. Si todos pudiéramos tener reglas en casa para el uso de la tecnología, estaría ideal. Hay papás, mamás que están comiendo y cada uno en su celular. Es más, hoy vamos a algún restaurante y vemos a una familia
y Y cada uno está en todos... su celular. Entonces dices, De hecho, en McDonald's, así, no sé si aquí en Guadalajara, pero en algunos países, en lugar de tener juegos de las otras baladillas y todo para los niños, ya tienen tablets. sí, es muy delicado. Ujú. Pero eso se fomenta desde casa. Yo creo que son cuestión de hábitos eh, y no está siendo sano para los jóvenes, los niños, el uso de la tecnología desmedida, que lógicamente te llevan a una ausencia, ¿no? Y de Claro. repente te das cuenta que tu hijo ya creció y por estar metido en una tableta no aprendió lo que tú aprendiste, andar en bicicleta, jugar con amigos. Sé que ahorita ya no es tan viable salir a las calles, pero finalmente puedes ir a un parque, el Ujú. balón, la patineta y todo eso se pierde, ¿no? Lógicamente dejan de desarrollar muchas otras habilidades que hoy por hoy son muy necesarias en la vida. La iniciativa, el cómo resolver una solución, perdón, cómo resolver un problema. Y en tema ahí se me fue totalmente la onda. Pero de estas adicciones, ¿cuál es el mejor consejo, la mejor manera de dejar una adicción? Dejar una adicción. Porque añadiendo, una persona que estudiaba psicología en su tiempo me dijo que una adicción nunca, o sea, nunca puedes dejar de ser adicto, simplemente puedes sustituir la adicción. Hay muchos placebos. El placebo es una sustitución de algo. Eh, en Alcohólicos y en Adictos, ellos siempre determinan que toda su vida van a ser alcohólicos o toda su vida van a ser drogadictos. Yo no estoy de acuerdo porque si yo dejo de consumir una sustancia, pues dejo de ser el adicto. Ujú. Que debo de tener cuidado, debo de tener herramientas para no volver a caer, es correcto. Pero el hecho que tú toda tu vida te catalogues como adicto, al menos en lo personal, no estoy de acuerdo. Es Sí, de la programación neurolingüística, sí, ¿no? por supuesto. Y contestando tu pregunta, creo que en ocasiones lo primero que hace un adicto para sustituir su adicción es tomar el cigarro. Mm, Y yo digo, de ambos, ¿cuál es mejor? Para mí, el cigarro. ujú. ¿Sí? Entonces ahí yo lo veo como un reforzador positivo porque es lo que te va a sacar de un cuadro de adicción. ¿Sí? En ocasiones lo ideal es llenar esos vacíos, más sin embargo busquemos las opciones, que es lo más sano para yo sustituir una adicción. El mayor consejo que yo les doy a los adictos, bueno, a las personas en general es primero nunca probar, o sea, porque Eso le quería preguntar. la gran mayoría, más que por tener, ha sido por probar. Y todas las adicciones atrasan, ¿no? Perdón, todas las adicciones arrastran, porque finalmente no deja de ser algo muy gratificante, una adicción. Y la mayoría ha sido por probar. Pero una vez que lo pruebas, termina tu vida, literal, de verdad, termina tu vida. La gran creencia que tienen todos los adictos es yo lo puedo controlar. Lo puedes controlar X tiempo, pero llega un momento en que pierdes la conciencia y finalmente ya se vuelve parte porque tus células van a pedir la sustancia. Yo digo, ¿a quién no nos gustaría sentirnos Superman, no? Ujú. Que no tenemos problemas y que todo lo Sí. podemos hacer. ¿Qué nos lo da? Una sustancia. Y por eso es muy difícil que dejen de consumir sustancias. Muchas veces llevamos al adicto a una clínica y nos olvidamos de la familia que existe fuera. Entonces sale el adicto a la misma situación. Ellos traen toda una idea de cambio, más sin embargo llegan a encontrarse en nuevas situaciones. Ahí en la clínica donde yo estoy se sugiere mucho que la familia también tome terapia. Ya más avanzado el proceso, se trabaja la terapia familiar junto con el adicto. Así es. Y entonces, eso que le mencionaba de que una adicción no se puede dejar y si simplemente se sustituye, ¿es real? Yo tengo casos donde se la ha podido dejar. Ujú. No ha sido sustituida porque al final dejan también el cigarro y se vuelven en personas más funcionales. Pero que yo conozca casos donde a un adicto dejó esto y se convirtió en un adicto sexual, no me ha tocado, me explico. Una persona que se convirtió en un adicto del trabajo tampoco me ha tocado. ¿Sí? Ujú. Me imagino que sí existen los casos. Solamente habría que ver
cuál es menos enferma a mí y a mi sistema. Porque si nos ponemos a analizar, a lo mejor todos tenemos algún tipo de adicción. Ujú. El detalle es qué tanto es perjudicial para mí y para mi círculo. Total. Así es, porque todos yo creo que en algún momento tenemos una adicción. Ujú. Ahorita en redes sociales se habla mucho del tema de emprendimiento. Y yo soy uno de los afectados, pero ya viéndolo desde este punto como frío, juegan mucho con la culpa. O sea, de que es que si no haces esto para ganar dinero, vas a ser un inútil, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo ves? Y por esta culpa te vuelves un adicto al trabajo. Porque luego no te sientes que no estás haciendo lo suficiente para ser merecedor y te sientes culpable porque no tienes esto que te están vendiendo de que cosas caras y así. ¿Cómo se trabaja esta adicción al trabajo? Ok, para mí lo que tú me estás hablando es una insatisfacción. Lo importante para mí sería saber medir en qué basas tu éxito. Por ejemplo, tú dices, ok, trabajo todo el día. ¿Para qué trabajas todo el día? ¿Cuál es tu meta? Una casa, ok, ¿de cuánto? Tu trabajo es viable que consigas esa cantidad, porque si no, entonces todo lo que tú hagas va a resultar insuficiente. También ahí hablamos de objetivos a corto o mediano plazo, que de alguna manera tú puedas ver resultados de lo que estás trabajando, que sea tu motivante, y en ese momento ya no te vas a sentir que no está siendo suficiente. Porque muchas veces tú le preguntas a alguien y quiero una casa, quiero un carro, quiero esto de tales condiciones, ¿qué estás haciendo al respecto? Y si realmente es viable lo que te dedicas para que lo consigas. Y si no, pues vamos viendo de qué manera o reajustas tus metas o te pones a buscar otra forma de ingresos. Uh-huh. ¿Y cuál es el mejor consejo que le da a una persona para que redefina su concepto de éxito? Buscar un coach, buscar un terapeuta, ¿sí? Para que juntos elaboren un proyecto que sea viable para su vida. Cuando es viable para tu vida, te vas a evitar las frustraciones. Y regularmente existe toda una sociedad, como tú lo dices. Hoy todo el mundo quiere ser youtuber. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enteran que fulanito tiene un estilo de vida, fulanito tiene... Bueno, habría que ver la historia de fulanito, de quién se rodeó, cuáles eran sus condiciones de vida. Hay un youtuber que creo que, varios, que regalan dinero. Sí. Y lógicamente, pues todos quisieran regalar dinero. Yo también quisiera a un lugar y decir, aquí está la lana, ¿no? Pero mis condiciones no son para ello. A lo mejor él tiene empresa o tiene patrocinadores, no lo sé, pero es ver si las condiciones son viables para lo que yo estoy tratando de elaborar. Pero lógicamente es buscar ayuda. Totalmente. Que entra nuevamente ese juicio de no, yo no necesito ayuda, yo no estoy loco, yo puedo solo elaborar mis planes. Pero es muy sano que alguien más te pueda ayudar a elaborar ese proyecto de vida. Al inicio, bueno, más bien primero, me gustaría tocar este tema de la adicción al sexo. Quizá también se pueda tocar el tema de la adicción a la masturbación. ¿Cómo se trabaja eso? ¿De qué viene originado? De los vacíos. Para mí, vacíos? todo viene originado por los vacíos. ¿Cualquier adicción? Cualquier adicción son vacíos, son ausencias. El alcoholismo es, sobre todo el alcoholismo va muy relacionado con el no permitirme tomar a papá. O sea, no tomé a papá, tomo. ¿Sí? Y eso está muy ligado con la figura paterna, el alcoholismo. Así es. La adicción al sexo puede ser que, lógicamente, entra la masturbación, porque finalmente, bueno, el sexo abarca muchas cosas y yo creo que también son ausencias. Si nos ponemos y analizamos la persona que tiene una adicción al sexo, a la masturbación, bueno, tiene una insatisfacción que es imposible llenar hasta este momento de su vida. Entonces habría que buscar qué ha sido mi vida, cuáles son mis prioridades, qué es lo que yo estoy buscando para ver dónde está esa ausencia y ver de qué manera la puedo llevar, ¿no? Así es. Hay muchas personas que realmente es muy alarmante el grado de masturbación que tienen. Alarmante, de verdad, que a lo mejor ni tú ni yo lo podemos visualizar, pero es alarmante. Y son ausencias. Dejan de hacer cosas de su vida cotidiana por masturbarse o por alguna situación. Y también es muy cierto que el hombre, bueno, conforme va avanzando el hombre y la mujer, pues tienen ciertas necesidades sexuales. No es lo mismo la masturbación a los 16 años que a los 30. Claro. Sí, varía muchísimo.
De hecho, existe un mito que, bueno, no es tan mito, es una realidad, que el hombre, aunque tenga pareja y sigue con el hábito de la masturbación. Habla un autor donde dice que la masturbación es un encuentro conmigo mismo, pero realmente creo que se le da muy poco el significado de ello y se enfoca más al placer, el autoplacer. ¿Por qué? Por la facilidad. No es lo mismo yo llegar y después de cierto tiempo con mi pareja tener el coito, que lógicamente yo utilizar masturbación, que es mucho más rápida. Y por eso se utiliza. Estaba escuchando un podcast de una sexóloga y mencionó un caso de un consultante suyo que tenía este problema de la adicción a la masturbación, pero decía que era hombre y que lo hacía alrededor de 20 veces al día, pero porque era su manera de aliviar su estrés y su frustración. De que entre juntas de trabajo iba al baño, se masturbaba y seguía. Sí. Ahí estamos hablando de un desgaste energético. Okay. De entrada, estamos hablando de cierto nivel de culpabilidad, porque al momento que lo manifieste y al momento que lo trabajas en terapia, lógicamente existe un sentimiento de culpabilidad. Entonces estamos hablando de energía, estamos hablando de culpa y estamos hablando de poco funcional desde mi punto de vista, porque no me imagino en una oficina masturbándose 15 veces. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer ahí? Ver opciones del manejo, precisamente lo que decía la terapeuta. Vamos viendo de qué manera puedes manejar tu estrés. Así es. Entonces sería buscar opciones de qué manera, porque seguramente él tiene muchas emociones encontradas por esa situación, tanto que lo lleva a terapia. Tal cual. Y hay un desgaste energético importante. En la medicina china nos habla de que también existe un desgaste de los órganos al momento que tú continuamente tienes sexo o haces uso de la masturbación. Entonces estamos hablando que también hay un deterioro de tus órganos. Okay. Porque todo exceso hace daño. Sí. Y eso es un exceso, desde mi punto de vista. Así es. Háblenos un poquito más de ese desgaste de órganos. De ese desgaste de órganos, bueno, te voy a hablar del más común que utilizamos, que es el hígado. El hígado, al momento que nosotros tomamos antibióticos, lógicamente nuestro hígado lo tiene que procesar y está trabajando a marchas forzadas. Entonces, de una persona que no ha tomado medicina gran parte de su vida a una persona que la ha tomado, lógicamente el desgaste de los órganos por el uso continuo va a ser más severo. Claro. ¿Sí? Yo una vez que estudié psicología me di cuenta que el ser humano enferma muchísimo por las emociones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos empastillamos. Fue como yo caí a estudiar homeopatía. ¿Por qué? Porque la homeopatía es una medicina muy buena, que muy poca gente le tiene fe, pero no te hace daño a tus órganos. Es muy armónica con el cuerpo. Igual la medicina china. Y hoy por hoy también los imanes, que también es algo que yo trabajo. Entonces, tu cuerpo no sufre un desgaste de tus órganos principalmente y puedes tener la curación. Hoy por hoy hay muchas terapias alternativas para poder tener la curación. Antes de meternos a este tema, me gustaría irme al principio del episodio. Mencionó que el hombre es como menos que susceptible a hablar de sus emociones, a mostrar afecto y así. En teoría. En teoría. Háblanos un poquito de eso. Es que justamente por eso lo menciono, porque socialmente se habla eso. Hoy por hoy han cambiado muchísimas cosas. Regularmente se les decía a las personas, no llores, tú eres hombre, tienes que ser fuerte, ¿no? Hoy por hoy se les permite a los niños llorar, se les permite abrazar. Hay muchos colegios, muchas instituciones donde ya tienen como ese acercamiento de abraza a un compañero, todos los días abrázalo, ¿no? Todos los días salúdale, ¿no? Que de alguna manera es el contacto. El hombre nos han programado de alguna manera para resolver. Entonces tú tienes que resolver tus emociones, tienes que resolver lo que pasa y no debes de pedir ayuda. Nos programan para eso. Y el hecho de yo ir con un terapeuta es pedir ayuda. Sí. Cuando yo debo de ser capaz, por ser hombre, de resolver cualquier situación. Y a la mujer, ¿qué se le dice? Se te permite pedir ayuda. Y la mujer, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con esto? Y el hombre no. Igual las emociones. Yo digo, hoy por hoy, ¿cuántos papás abrazan a sus hijos?
¿Cuántos papás les dicen te amo? Claro. ¿Cuántos papás les dicen eres importante? ¿Cuántos papás les dicen estoy orgulloso de ti? Muy pocos. Entonces, si yo no lo escucho, no lo hago. Muy pocas personas rompen con esos paradigmas, con esa línea de vida de alguna manera, porque si a mí no me abrazaron, yo igual no abrazo. Entonces el romper con eso es, no me abrazaron, yo veo que es necesario abrazar, voy a abrazo a mis hijos. ¿Sí? Entonces para mí es muy sano eso. Igual cuando estamos con una mujer, pues sí, la abrazamos y todo el rollo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tipo de los matrimonios? La mujer regularmente se queja de que el hombre ya es poco afectivo una vez que se adquiere, que se casa. Entonces decimos, ¿qué pasa con eso, no? Porque si fuera parte de nuestra vida cotidiana, pues todo el tiempo abrazaríamos. Claro. Pero ha sido por eso, porque no nos han enseñado, y si yo no sé hacer algo, es muy difícil. Yo tengo personas menciono mucho el anexo, porque para mí son las personas más vulnerables y las más honestas para trabajar sus emociones, que jamás en su vida han recibido, personas de 25 años, 35 años, nunca han recibido un abrazo de la mamá, de verdad. ¿Qué hago yo con ellos? En algún momento, utilizando alguna técnica gestal, ellos dan un abrazo literal hacia la mamá, sin estar la mamá presente. Okay. Y créeme que cambia muchísimo sus emociones. Lloran, ¿no? Entonces sí es impresionante de verdad cómo como seres humanos tenemos esa necesidad de ser tocados, de ser abrazados. Yo les digo ahí a los muchachos, agarra crema y date afecto. O sea, date afecto de verdad en tus piernas. Amo estos codos, amo estos brazos, ¿no? Y es parte de sentir. Se recomienda mucho cuando nacen los niños que los papás les pongan crema, porque el contacto físico para todo ser humano es importante, ¿no? Entonces, ellos que se empiezan a poner crema y son los primeros en tocar su cuerpo, de verdad es muy significativo para ellos. Mucho, muy significativo. Y es por esa parte que no se nos permite o no tenemos ese hábito de los contactos físicos en la familia. Hay otras familias donde no se permite abrazar a hermanas. No se permite yo como papá poder abrazar a mi hija, menos a un hijo. Y ahí hay situaciones donde regularmente existen abusos previos en las historias familiares y por eso no nos permitimos ningún tipo de contacto físico. Eso lo maneja mucho constelaciones familiares. ¿Sí? Y si nos vamos a la historia familiar, esos abusos existen. Pero alguien necesita romper con eso y empezar a tener el contacto físico. Porque son personas de verdad que necesitan muchísimo de un abrazo. Mucho. Como todos los que estamos fuera, por supuesto. Claro. Pero estamos menos susceptibles porque ellos están en el aislamiento y cuando estás en el aislamiento, lógicamente todas tus emociones se ponen a flor de piel. Así es. Claro. Ahora sí, fuera de cámara estaba hablando de un tema de constelaciones. Sí. Que son terapias alternativas. Yo lo tomo como una terapia alternativa. El creador es Beth Hellinger. Para mí, constelaciones familiares cambió mi vida hace 20 y tantos años. Yo fui a una terapia y con solamente hacer una estrategia, que es el trabajo de constelaciones, que su principal enfoque es el orden del amor. ¿Cuál es el orden del amor? Está mi abuelo, mi padre y yo, ¿sí? El amor debe de fluir entre nosotros porque somos familia. Cuando existe alguna situación familiar no resuelta, se rompe ese flujo de amor. Lo que hace constelaciones familiar mediante una técnica es arreglar ese orden para que el amor vuelva a fluir y continúe hacia las generaciones que vienen delante de mí. No sé si fui claro. Sí, totalmente. ¿Sí? Y es una técnica muy sana y la verdad a mí me gusta mucho. Pero ¿de qué consta? ¿Cómo se realiza? Consta, bueno, la podemos hacer de varias formas. Una de ellas es con figuras, o sea, pueden ser desde Playmobil, pueden ser piedras, pueden ser muchísimas cosas, objetos. Y la otra que es presencial. ¿Cómo es la presencial? Juntas un grupo de personas, existe un consultante y alguien que va a apoyar.
Entonces tú llegas y abras una problemática. Por ejemplo, me gustaría trabajar el dinero, porque no fluye el dinero para mí. Perfecto. Eliges a alguien que represente a ti y alguien que represente el dinero. Los pones en el centro y en base a cómo esos se relacionen físicamente, porque hay movimientos voluntarios, ¿sí? Es ahí donde tú vas a poner un orden y vas a darte cuenta qué está pasando entre el dinero. Un ejemplo, puede estar el dinero y a lo mejor yo estoy volteando para otro lado. Entonces, ¿cómo se te da el dinero si no lo quieres ver? ¿Qué estás viendo? Pones otro elemento para determinar qué estás viendo, que no ves el dinero. Entonces se trata de reconciliarme con el dinero. Así es. O quitarme atención de donde la tengo ahorita para realmente ver lo que me interesa. Porque una cosa es lo que tú crees que necesitas y quieres, y otra lo que estás haciendo de tu vida. Sí, es como decir, ¿sabes qué? Necesito un trabajo y me la paso todo el día en mi casa, ¿no? Sí. Pero yo sigo con la creencia que necesito un trabajo. Lo mismo pasa. ¿Qué hace? Vemos qué está pasando con esa relación yo y el dinero. Hacemos algunos elementos para ver qué pasa y hacemos esa reconciliación. No quiere decir que una vez que lo hagamos te va a llegar la abundancia. No es así. Ojalá y fuera así de maravilloso, pero al menos tú tienes más conciencia de lo que está pasando en tu vida para ver si quieres hacer un cambio. Es como mostrarte un panorama, una fotografía desde fuera de lo que está pasando contigo y el dinero. ¿Y eso se puede conectar con la programación neurolingüística? Es parte de la programación neurolingüística, por supuesto. ¿Por qué? Porque al momento que tú ves una escena, cambia totalmente la idea que tú tenías. Y eso tiene un impacto para ti. Claro, pero el hecho de verlo real, ¿no? Sí. De ver el dinero en este caso. Sí, de verlo de alguna manera representado por esos elementos. Ya te das una idea por qué no llegaba a ti el dinero. Y te repito, no quiere decir que vas a hacer ese trabajo y magia, mañana no es magia, ¿no? Pero al menos tú ya tienes otro norte de lo que estás haciendo en relación al dinero. Pero es como que te ponga a ti, o sea, te deje en un estado mental de estar más predispuesto, en este caso, a ver el dinero, a recibir dinero. Mira, ¿cómo lo explicaría? Depende muchísimo de tu historia de vida, depende mucho de tu susceptibilidad. Cada persona pensamos de manera diferente, tenemos una historia diferente, que eso va a hacer que respondamos ante cierto estímulo. Si tú y yo podemos ver una escena de constelación, constelando el mismo tema, y tú lo puedes tomar de una manera y yo lo voy a tomar de otra. Claro. Lo importante es qué hago con lo que vi y qué hago con lo que aprendí. Y eso depende muchísimo de tu historia de vida, de tus recursos que tengas para resolver. Sí. También le interesan los temas de meditación y eso, ¿no? Me comentaba. Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con potencializar al ser humano es muy sano. Totalmente. Sí, yo le recomiendo mucho en los anexos las meditaciones. Sí. Porque finalmente es estar conmigo, tomar conciencia de quién soy, tomar el aquí y el ahora y potencializarte. Yo tengo una chica en un anexo, tiene 24 años y yo siempre le digo, si tú pudieras ver a través de mis ojos lo que yo veo en ti, no estarías aquí. ¿Sí? Porque ella no conoce las grandes capacidades que tiene. ¿Por qué? Porque su mismo situación no se lo permite. Tengo una persona en un anexo que es excelente dibujando. O sea, te hace unos retratos impresionantes, ¿no? Y él tiene 25 años y él toda su vida fue, tú no vales, tú no sirves, tu hermano es mejor que tú. Entonces, imagina crecer con esa creencia. 25 años, ¿cómo te consideras hoy? Claro. Sí. Entonces, ¿qué haces en el trabajo mediante la meditación? Es darte un valor, reconocerte y saber que eres potencialmente para muchísimas cosas. Pero la meditación debería tener un objetivo. Mira, regularmente para mí el principal objetivo es el autoconocimiento. ¿Sí? Pero cuando iniciamos a meditar, es más, podemos poner una grabación y decir, no pasa nada, me quedo dormido. Sí. Más sin embargo, ya sucede algo. Sí, porque
Tú puedes tener muchísimas expectativas mediante una meditación, pero la realidad puede ser totalmente diferente. Lo importante es desaparecer las expectativas y solamente dejarte llevar por una meditación. Cuando estás en un grupo de meditación pueden ser 20 personas y cada uno va a tener una experiencia diferente. Lo importante es que quite las expectativas y solamente te permitas meditar. Es un tema, a mí me interesó mucho la meditación desde hace poco porque un amigo me comentó del caso de Jacobo Greenberg. ¿Sí lo conoce? No. ¿No? La verdad no sé, o sea, su profesión, pero una persona que estudiaba la meditación a un nivel mayor, o no sé cómo decirlo, porque conoce a Pachita. ¿Sí la conoce? Él empezó a investigarla y decía, ¿cómo es posible que pueda cambiar órganos y operar de esta manera con una medicina alternativa, ¿no? Y él, un experimento que hizo fue poner como si estuviéramos en esta habitación, otra habitación 100% oscuros, usted y yo, que quiera o no, ya tuvimos un vínculo, una relación, y solo a una persona, o sea, a una habitación le dio un flashazo, así como si una lámpara parpadeara. En la otra no pasa absolutamente nada. Pero medían el encefalograma, creo que es. Sí. Y pues en la habitación la persona que recibió el flashazo pues sí se veía, pero en la otra que no había, que no pasó nada, también se veía. Esa, como la misma onda. En menor intensidad claramente, pero ajá. Y mencionaba que tenemos como una relación más allá de física, o sea, como más, no sé, como universal. Sí. Mira, yo creo que los seres humanos tenemos capacidades impresionantes Sí, que realmente ya quisiéramos tener explorado cierto porcentaje de claro. ellas. A mí me ha tocado conocer personas que te acuestan y te dicen, voy a trabajar contigo este malestar que tú tienes. Y quien está acostado, que es el paciente, literal, siente que le están haciendo una cirugía, que le abren, que le sacan algo, ¿no? Y yo creo que ese es el poder de la energía. Que hay muchas personas que sí son reales porque a mí me ha tocado vivirlo, ¿sí? Pero hay otras personas que son un fraude, Claro. literal. Pero también es muy cierto que si tú crees en algo, tú eres el creador y el que va a generar esa situación. Sí. Hubo hace mucho tiempo que en algún lugar creo que surgió un agua que curaba. Ok. Sí. Y yo creo que la fe de esas personas les dio la curación. No es tanto el agua. No tanto el agua, no me tocó experimentarlo de manera directa, pero pudiera ser que algún porcentaje de la mayoría fue solamente por la creencia. Te voy a explicar algo que se maneja en homeopatía. Tú puedes llegar a mi consulta con alguna situación y yo literal te puedo dar solamente agua. Vas a regresar y vas a decir, no sabe, Sí. mejoré muchísimo. Ok. ¿Sí? Y que el hecho de que tú tengas la creencia de que estás tomando algo para tu malestar, tú eres capaz de generar tu propio bienestar. Eso es un hecho. Es como funcionan los placebos. O sea, Es un placebo. una pastilla que realmente no tiene ninguna sustancia, pero te la tomas y según tu creencia te va a curar y te cura. Exactamente, es un placebo. Y lo mismo sucede con la meditación y ese tipo de cosas, ¿no? Pero de que tenemos como ser humano muchísima capacidad, la tenemos. El detalle es aprender a explorarla. Yo soy muy sensitivo, entonces eso me lo dio de alguna manera la meditación. El desconectarte de lo terrenal, por así decirlo, y poner a trabajar aspectos sensoriales para identificar muchísimas cosas. Y lógicamente con la práctica, pues ya llega un paciente y te podrá narrar una historia, pero solamente es lo que él se ha contado. Tal cual. Sí. Tal cual. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que él se cuenta le ha servido para equilibrar su vida. Hay muchas personas que pueden llegar con abusos y dicen, yo no me acuerdo. Pero traen aspectos muy claros de haber sido abusados. Pero por salud emocional tiendes a olvidarlo. Sí, claramente. Y de eso somos capaces los seres humanos.
también de curarlos, en su gran mayoría. Nos decían cuando yo estudié homeopatía, toda medicina que tú utilices tiene un límite. Si me llega un cáncer en cierta etapa, pues no puedo hacer nada. ¿Me explico? Solamente buscar tu calidad de vida. Igual llegas a un hospital y llegas con un cierto cáncer de avanzado, pues igual no pueden hacer nada y es la medicina tradicional que conocemos. Claro. Así es. Pero es muy cierto, está muy comprobado que las emociones enferman el cuerpo. Sí. Eso es un hecho. Por eso es importante ir a terapia y tener meditaciones y tener un trabajo personal en cualquier etapa de tu vida. Yo he tenido la fortuna de tener una paciente de 85 años ¿En terapia psicológica? en terapia psicológica, que a sus 85 años llegó toda apachurrada, toda agobiada porque mantenía a su hijo, a su nuera, a su otro hijo, a su yerno y a su hija. Y mediante un proceso terapéutico, la señora sacó a todos de su casa, cambió su testamento, y porque todos vivían de la pensión, ese es el detalle, que todos vivían en la pensión. Y ella me demostró que no existe un límite de edad para hacer cambios en tu vida, porque algunas personas llegan a la consulta derrotados, pero usted cree ya con la edad que tengo, usted cree que voy a hacer un cambio, y ella fue la persona que me mostró que a los 85 años se pueden hacer cambios. El detalle es dejarte guiar, buscar la ayuda y quererlo hacer. Ese es el secreto. ¿Verdad? Sí. Y el tema de las emociones, o sea, que enferman, ¿cómo lo explicaría? Porque por un lado está, yo creo 100% en esto, pero por otro lado está de que no, pues, o sea, te enfermaste de gripa no porque estuvieras estresado, sino pues te contagiaron, te contagiaste en algún lado. ¿Cómo explicar realmente que las emociones pueden enfermar? ¿Cómo explico las emociones que pueden enfermar? En temporada de invierno tú puedes tener una enfermedad de garganta y dices, va, ¿sí? Más sin embargo, puedes llegar en esa temporada de invierno y decirme, sabes que traigo una molestia de garganta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Y le buscas y dice, es que otro día me molesté con tal persona y me cuenta, doctor, que se me quedó aquí lo que le quería decir. Ahí está una emoción que enfermó. ¿Sí? Los rencores que están muy relacionados con los cánceres. ¿Sí? Dice que cuando tú tienes rencor, se genera el cáncer. Yo veo como un río, que el ser humano es como un río, que el agua fluye de una manera muy cristalina, muy bonita, y de repente yo le echo una emoción y le pongo cualquiera que sea una emoción no positiva, agarro un costal y lo pongo en ese río. Lógicamente voy a bloquear el flujo del agua. Va a ser agua estancada que con el tiempo se va a echar a perder. Y eso es lo que sucede para mí de una manera muy clara con el cuerpo cuando enferma por las emociones. Por eso si me enojo voy a terapia, lo trabajo, veo una forma de cómo manejar mis enojos diferente a cómo lo he hecho hasta el día de hoy. Yo siempre he creído que la vida es un regalo, que es maravilloso, y como en ocasiones le damos el poder a una pareja, a un trabajo, de que modere cómo debemos nosotros de vivir nuestra vida. O sea, que te enojes con tu pareja y andes todo el día enojado, todo el día, pues eso no es sano. Y solamente nos falta una técnica de cómo resolver y manejar las emociones. Entender que somos personas individuales y lo que el otro haga en teoría no me debiera de afectar. Simplemente para mí el gran secreto del amor es no esos corazoncitos que nos han vendido el 14 de febrero. Para mí es la aceptación. Si yo acepto a mi esposa, lógicamente no voy a tener conflictos. No va a ser la persona que yo quiero que sea, porque entonces yo le quitaría su identidad. Mas, sin embargo, si aprendo a conocerla y aceptarla, pues me va a hacer más, va a fluir todas las emociones de una mejor manera. Por eso es el noviazgo. Pero también es muy cierto que en el noviazgo damos una cara y en el matrimonio damos otro, ¿no? Pero sí, simplemente es decir, esta persona es así, no pretendo cambiarla porque me puedo pasar 50 años queriéndola cambiar. Entonces, aprender a aceptar a la persona y en algún momento decir si puedo convivir con ella o si realmente no puedo convivir con ella. Metiéndonos ese tema de las relaciones, realmente hay
Porque luego se escucha esto de que antes de tener pareja trabaja en ti mismo. Sí. Yo soy fiel partidario de eso. Sin embargo, hace poquito vi pues en un texto de, no, según yo no es psicólogo, pero como una persona que sube sus pensamientos, Sí. y decía que también está bien amar y enamorarse de una persona que está rota y ayudarla. Así lo cito textualmente. ¿Qué opina al respecto? Para mí eso viene siendo un rescatador. Ujú. Tú te enamoraste de una persona rota. Sí. Una persona rota es frágil, una persona rota es vulnerable. ¿Qué pasaría cuando le ayudas a esa persona a reconstruirse? Ujú. Va a ser frágil y va a dejar de ser vulnerable. ¿Te gustará la nueva versión? Mm, Ese es el detalle. tal cual. Sí. En muchos matrimonios dicen, es que cuando me casé todo me decías que sí Sí. y ahorita todo me repeles, todo no. Es porque lógicamente las personas vamos cambiando. Claro. Tenemos que ir modificando esos sentimientos. Pero para mí en lo personal, para rescatar estamos los psicólogos, pero no una pareja. Y menos cuando tú estás roto y ella también está rota. Mm. Porque finalmente si tú vas y rescatas a una persona rota, ven y dime qué está pasando contigo que tienes la necesidad de rescatar a una persona rota. Ese es un tema. Yo ya no tanto porque me daba mi tiempo, pero yo sí me consideraba una persona que era como... Es que yo sé mucho de... Yo lo pago. Ujú. Yo lo hago. Un favor yo te lo hago. Como, ay, ¿cuál era la palabra? Pues una persona que le gusta ser el que soluciona, justamente. Sí, Quizá por esa perspectiva del hombre que tiene que solucionarlo sí, todo. Pero ya terminé en relación, he estado todo este tiempo soltero y desde hace un año me di cuenta de eso. sí. Y a un amigo muy cercano le pasó una misma situación con una pareja y me contó el contexto así y yo al instante le dije, es que tú querías salvarla, tú querías ayudarla a ella. Yo te digo, ¿quién te resuelve a ti? Si acaso mi mamá, pero no en Sí, ok. todo. Regularmente damos en la medida de lo que queremos recibir. Sí. ¿Sí? Entonces tú seguramente tienes mucha necesidad de recibir algo muy similar, por eso lo has dado, para ver si alguien lo puede ver y puede recibir lo mismo. Ujú. Esa es esa necesidad, Mm, ¿sí? se convierte en terapia. Algo así. Pero volviendo a ese tema, ¿realmente existe el dar sin esperar nada a cambio? Jamás. Nunca. Yo soy un fiel creyente que eso no existe. Sí. Siempre vas a esperar algo, Siempre, siempre. literal. Ser aceptado. Incluso un Ajá. gracias, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero eso es el recibir el gracias es lo más fácil. Sí. Pero la realidad es que una persona que da lo menos que espera es un gracias. Lo escuchamos porque socialmente es lo que sigue cuando recibes algo. Pero es una validación, cuando tú das, es una validación, es un acompañamiento. Sí. Tengo un paciente, voy a evidenciar a mis pacientes, pero no lo conocen. Es una persona que tenía una relación donde le costaba literal 100,000 pesos cada mes tener esa relación. Así mi amigo, la verdad. ¿Ok? ¿Y qué era? Él tenía tanta necesidad de un acompañamiento que la cantidad no le importaba, pero él necesitaba ser acompañado y lo disfrazaba con bondad. Hoy por hoy, que es mi paciente, lógicamente ha cambiado muchísimo, Tal cual. tal cual, pero era esa situación. ¿Se puede saber si era hombre o mujer? Es hombre. Y tocando ese tema, porque los hombres hemos crecido también con esa imagen de, o sea, por ejemplo, yo tengo que solucionar, entonces yo tengo que ser proveedor y yo tengo que pagar. Sí. La gran mayoría de hombres que conozco, y que son mis amigos, incluso yo me incluyo dentro de este grupo, quieren tener esa solvencia económica, ese dinero para poder ofrecerlo a su pareja. Pero yo digo que solamente se ofrece en el cortejo. Ok. Tuve a cualquier grupo de matrimonios y todo el mundo pide 50 y 50. Sí. Entonces, espérame, si yo era el que quería proveer y todo el rollo y yo todo te pagaba en el noviazgo, ¿por qué cambió? Entonces, eso solamente es mediante el cortejo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en mis noviazgos
Si mi esposa o mi novia en ese momento me invitaba a una comida, claro que la acepto. Claro. Porque finalmente ella lo está haciendo porque quiere y porque puede. Pero a veces, no, yo pago, ¿no? Y nos casamos. Oye, entonces, ¿cuánto vas a cooperar para la renta? ¿Cuánto vas a cooperar para...? Espérame, pues no eras el proveedor, no eras ese tipo de cuestiones. Yo creo que es muy diferente si yo gano cierta cantidad de dinero, pues a lo mejor mi aportación va a ser en cierta cantidad de dinero. Sí, como un porcentaje, ¿no? Porcentaje, una relación, ¿no? Tampoco se vale de que, pues, yo trabajo fuera de casa, mi esposa, y diga, toda mi lana es para mí. Tampoco está padre, ¿no? Porque ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está el acompañamiento? Y no ese es el camino. Yo creo muy pocas parejas se sientan y platican de cómo nos vamos a organizar una vez que nos casemos, porque todo lo damos por sentado. Todo me paga, quiere decir que todo va a pagar en el matrimonio. Sí. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Yo creo que hoy se den más los divorcios, las separaciones, porque no hay una conversación de cómo vamos a manejar nuestro matrimonio. Yo doy por entendido algo y ella da por entendido algo. Claro, pero nunca se habla. Nunca se habla. Entonces se dan los divorcios de manera muy temprana. Para mí el estado de estar casado es lo mejor. O sea, para mí es el mejor estado del ser humano, pero no un matrimonio en conflicto. Claro. Sino un matrimonio donde exista la aceptación, vuelvo a lo mismo. Y si realmente hay factores que tú no puedes convivir con ellos, es muy sano decir, te puedo querer toda la vida, mas sin embargo ya la convivencia contigo no me sana. Porque luego decimos, es que lo quiero mucho, pero no me cumplen el gasto, me grita, pero yo lo quiero mucho. Y dices, ese es un tema ¿qué pasa ahí, no? ¿Realmente es tu necesidad de estar acompañada o realmente es un amor genuino? Claro. Y si fuera un amor genuino, probablemente no tuvieras tantos problemas porque hubiera la aceptación. Ver de qué manera yo soluciono esta parte, de qué manera yo compenso y no se lo encasillo al otro que tiene que ser responsable de eso. Hay muchas mujeres, sobre todo, que llegan porque tienen conflictos con la pareja y dicen, no, es que él tiene que cambiar. Y yo, ya han pasado 25 años, no ha habido ningún cambio. Sí. O sea, sería importante que ahora tú cambies para que vivas otro tipo de matrimonio, otro tipo de relación. Pero es que yo estoy bien y la que está mal es ella, entonces ella es la que tiene que cambiar. Y no es así. Si algo me molesta a mí, yo soy el principal a trabajarlo. Y si eso que me molesta ya se vuelve en un conflicto para la convivencia, pues también está en mi decisión decir, ¿sabes qué? Con esto no puedo. Te puedo querer mucho, pero con esto no puedo. Me sobrepasa. Quiero terminar una buena relación contigo. Adiós. Y sería mucho más sano. Para cerrar este tema de proveedor y todo eso, quiero entender que entonces le recomendaría a los hombres que tienen esta idea que no que la cambien, sino que la replanteen. Sí. De ser el proveedor. Así es. Porque finalmente el proveedor, si yo le digo a alguien, oye, ¿qué consideras proveedor? El que tiene que pagar, el que tiene que poner la lana. Oye, ¿y el proveedor afectivo? ¿Qué pasa con él? El proveedor de acompañamiento, ¿qué pasa con él? Pero sentimos que proveer en la parte económica ya cumplí y nos sentamos. Pero también hay proveedor afectivo y de otro tipo de proveedor para una buena relación. ¿Cómo qué tipo de proveedores? El escuchar. Sí, regularmente las mujeres se quejan de que los hombres no sabemos escuchar. Y no es que no sepamos escuchar, porque ellas regularmente, con todo respeto, traen el speech completo, ¿me explico? Sí. Lo único que necesitan es saber que está un oído ahí. Y eso es lo único. Porque ni siquiera, o sea, ellas se preguntan, se contestan y se dan la respuesta. Y la gran mayoría se queja que no tienen una. Entonces, pues vamos proveyendo también de lo que tú necesitas, que son tus necesidades. Proveer es cubrir cualquier necesidad que exista, cubrirla. Pero los hombres solamente nos preocupamos regularmente con lo económico y decimos, ya la hice. Tal cual. Porque una chica te puede decir, ¿sabes qué? Me traje unos sándwiches de mi casa, nos vamos al Colomos y nos los comemos.
¿Por qué me tengo que esperar a que alguien me invite a un restaurante? Si no tengo los medios, pues me preparo los lunches y te digo, te toca la noche. Así es. Sí. En ocasiones queremos vivir vidas de adultos siendo adolescentes. ¿Sí? De repente tengo a mi hijo, que también lo voy a quemar. Él quiere llevar a su novia, tiene 20 años, estudia, entonces quiere llevar a su novia al cine cada 8 días, a los restaurantes cada 8 días, ¿no? Entonces, ¿quién paga? El papá. Claro. Sí, entonces, a ver, ahorita eres un estudiante. No tienes para pagar eso, lo tiene tu papá y te lo facilita, pero no de cada 8 días. Entonces, si él el día que trabaje puede hacerlo perfecto, pero no con los recursos del papá. ¿Y qué hacemos los papás? Sí, que la lleven, ¿no? Y sobre todo si es hombre. Y a la niña, ¿qué esperamos? Pues que te lleve, ¿no? A un buen lugar. Tal cual. Así es. Sí. Pero eso, los papás somos los que formamos y los que de alguna manera engañamos. ¿Sí? De repente me toca ver niños, que llegan con unos ramotes y el papá súper orgulloso porque se lo lleva una niña que de entrada ni lo va a valorar. Es así como, espérame, no es su etapa. Sí. No es su etapa. Igual los estudiantes. Yo le digo a mi hijo, prepárate 2 lonches y llévenselos. Sí. Papá, ¿cómo crees 2 lonches? Digo, ¿trabajas? No. ¿Qué puedes? Pues lo que hay de tu casa, ¿no? 2 lonches. Pero les conflictúa. Precisamente por esa parte donde queremos vivir etapas que no nos correspondan en este momento. Olvidando que esas etapas son maravillosas. Claro. ¿Te acuerdas cuando íbamos y nos comíamos un atún porque no teníamos, éramos estudiambres? Sí. Y es maravilloso. Pero eso es por tema de frustración, comparación. Yo creo que te puedes frustrar ante esa situación. O sea, existe todas las posibilidades. Una, te puedes frustrar, otra lo puedes entender y lo puedes disfrutar muchísimo, que esa es tu etapa, y la otra puedes estar frustradísimo. Sí, muchas personas que se ponen a delinquir, muchas personas que hacen una serie de cuestiones por obtener recursos, es para evitar una frustración, porque no estás asumiendo lo que te está tocando vivir y la etapa que te está tocando vivir. Así es. Quería tocar un tema, ya cerrando este. Hay personas que nos cuentan a nosotros, sus amigos, situaciones. Y nosotros como amigos y sin sentir emociones y diciéndolo fríamente, es como, salte de ese trabajo, termina esa pareja, déjalo, o sea, ya, salte. Pero para ellos es sumamente complicado, por no decir imposible, alejarse del trabajo, de la pareja, de lo que sea, por alguna razón. Pero son situaciones que, o sea, para uno es tan fácil decir aléjate porque hay un daño y es evidente, o sea, ya sea físico, verbal o emocional. Pero para ellos, o sea, no lo ven posible. O sea, realmente, o sea, como que sí saben que necesitan alejarse de esa situación, de esa persona, lo que sea, pero no lo ven. Sí. ¿Qué pasaría si yo te digo, por favor, apágame el reflector que tengo del lado izquierdo? Ok. ¿Qué harías? Me incomodaría. Te incomodarías, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo te argumento y te digo, sabes qué? Fíjate que padezco de una dermatitis y desde que tengo el reflector, me están saliendo unas ampollas del lado izquierdo. ¿Qué harías? No lo apago, ahí sí, totalmente, sí. ¿Cuál fue la diferencia? Que ya te estaba haciendo un daño si no lo apagaba. Que yo te estaba dando argumentos. Ok. Y cuando tú le dices a un amigo, termínala. No, y dices termínala de la mejor manera, porque le puedes decir, no, mándala tal por cual, ¿me explico? Pero realmente no logras conectar con la emoción que él trae. Pero y cuando sí le das argumentos realmente. Se los estás dando argumentos desde tu historia personal, que nada tiene que ver con su historia personal. Y esa es la diferencia. Pero si esa persona llega a terapia conmigo o con cualquier terapeuta, le va a decir, ¿qué pasa? No, pues está pasando esto, lo que, ok, vamos viendo qué está pasando con tus emociones, quién te representa, qué está pasando. Y lo mejor, ¿por qué no eres capaz de dejar ese trabajo o de dejar esa relación? Sí. ¿Tú sabes cuánto deben tus amigos? ¿Deben de qué? ¿De dinero? ¿De dinero? No, realmente no. ¿Tú sabes lo que cada uno aporta a sus casas? No. ¿Okay? ¿Qué pasaría si ese que tú le estás diciendo
deja tu trabajo porque no está siendo sano, claro. es el principal bienhechor en este momento por circunstancias familiares de su casa. No lo va a hacer. ¿Qué pasa si una persona ha vivido una soledad emocional muy fuerte y de repente llegó una chica que lo aceptó y tú le dices, mándala a la fregada? Sí. No hay empatía porque no sabes parte de la historia. De entrada, porque ellos no te la van a contar, porque podemos ser muy amigos, pero muy difícilmente te voy a permitir que veas mi parte vulnerable. Porque a veces ni siquiera yo sé cuál es, ni siquiera sé sacarla, ni siquiera sé leerme. Volvemos a lo mismo, la meditación te puede ayudar a que sepas leerte. Sí. Y si no, pues un terapeuta también te puede ayudar con esas herramientas. Y eso es lo que sucede. Duro. Regularmente, todas las personas damos respuestas sumadas a nuestras historias familiares. Así es. Y hablamos más desde nuestra historia que de la historia del otro. Claro. Por eso es tan complicado lo que tú señalabas. Sí. Ok. ¿Y qué tanto, quiero suponer que muchísimo, pero el tema de cómo nos criaron, o sea, desde casa, qué tanta, si lo tuviera que decir de 0 al 10, qué tanta relevancia o impacto tienen cómo somos hoy en día? Yo le daría un 8. ¿8? Sí. Se nos olvida que nuestra familia nos dio la crianza de acuerdo a sus posibilidades y a sus medios emocionales, económicos y de todo tipo. Pero también es muy cierto que tú, si en algún momento te puedes dar cuenta que algo no te gusta de tu crianza, tienes toda la capacidad para poderlo cambiar. En ocasiones tú mismo y en ocasiones con ayuda de un terapeuta. Un ejemplo. Regularmente a lo mejor tú fuiste muy golpeado de niño por tus papás. Dices, ese tipo de crianza no me gustó. Y hoy por hoy tú te conviertes en una persona no violenta, en una persona que tiene hijos y dices, yo a mis hijos no los voy a tocar. Sí, ahí ya hiciste un cambio. Pero nuestro hogar es formativo. Bien, mal, es formativo. Yo siempre he dicho que a los padres se nos debería de juzgar por los hijos. Okay. Porque finalmente es lo que nosotros hemos creado. Es el fruto de nuestras creencias, de nuestra economía y de muchísimas cosas. Entonces, para mí es determinante dónde nacemos. Yo siempre he dicho, ¿qué pasa si agarro a cualquiera de los pacientes adictos y lo llevo a criarse desde niño a mi sistema familiar? Cambia totalmente su historia. Pacientes que me dicen, pues mi papá era adicto, mi tío era adicto, mi mamá es adicta. Yo te digo, ¿qué vio? Adicciones. Lo normatizó. Y hoy por hoy está luchando con una adicción. Tengo adictos donde los papás son adictos, pero fueron y lo internaron. Yo siempre les he dicho a ellos que el anexo es un alto en sus vidas, donde hacia adelante tienen la posibilidad de un cambio y hacia atrás es todo lo que han vivido. Ellos deciden, pero es un alto en sus vidas para que tomen una decisión. Es como decir, me puse a meditar y una vez que termine mi meditación, voy a elegir. Para mí eso es un centro de adicciones. Buena analogía. Me gusta mucho esa analogía y a ellos también les gusta. Sí. Y se los hago representativo, ¿no? Porque en ocasiones con ellos tienes que trabajar más de bulto que solamente las palabras, por X circunstancias de sus historias de vida, ¿no? Entonces los paro literal y les digo, hacia adelante tienes todo lo que tú quieres, porque todos quieren dejar la adicción, todos quieren trabajo, todos quieren una familia, y voltea hacia atrás y ve lo que viviste en las adicciones. ¿Hacia dónde decides caminar? Lógicamente caminan hacia la vida mejor, ¿no? Claro. Así es, pero les sirve mucho esa analogía. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, un 80% tiene que ver dónde nos creemos. Yo en algún momento de mi vida llegaba a un restaurante joven de 21 años y
Y con algún mesero, con alguna persona, yo decía, no se los decía a ellos, pero decíamos entre como amigos, pues yo por eso estudié. Hoy por hoy me avergüenzo tanto de esa conducta, pero finalmente pues era lo que yo vivía, ¿no? Como Sí. a esa edad, la inmadurez. Porque realmente si esa persona tuvieran los papás que tú tienes y le dieran la oportunidad que a ti te están dando, seguramente estarían sentados ahí al lado tuyo. Así es. Yeah. Va relacionado con qué tanto tiene que ver nuestro contexto familiar. Una persona que siente que en sus círculos sociales, sea familia, amigos o lo que sea, no encaja, ¿por qué suele ser? Porque suele ser, ¿qué es encajar? Compartir gustos. Compartir E ideas y creencias. Ok. ¿Y por qué no te mueves? Puede ser por miedo a soledad. Regularmente. Porque si en este círculo tú has sido muy criticado, rechazado, saliendo de ahí, ¿qué creencia tienes que te vas a encontrar? El rechazo. Si en el círculo que me debió de acoger y valorar soy criticado, desvalorizado, imagínate cuando me asome a la ventana, siento que todo el mundo me va a criticar, siento que todo el mundo me va a atacar. Por eso permanezco ahí y no me relaciono. ¿Qué se busca ahí? Reforzar tu seguridad. Todos los seres humanos somos valiosos, pero si no nos lo han dicho, ¿de dónde lo sacamos? Tomo el ejemplo de este cuate en el anexo, donde es un excelente dibujante y todo el tiempo ha sido atacado. Me llevé parte de su cuaderno, los enmarqué y una amiga mía los fue a vender en la Glorieta Chapalita. Sí. Y regresé y le dije, cuando salgas de aquí, tienes tanta lana de lo que vendí. ¿Qué crees que imaginas? No se lo dije yo que lo iba a hacer. Simplemente le dije, ¿me lo regalas? Me dijo, sí. Me lo llevé, eso hice. Saqué lo que invertí en los marcos y todo ese tipo de cosas, pero más sin embargo le quedó una buena cantidad. ¿Cómo crees que impactó ese acto? Ese solo acto, uno. Total, sí, se sintió muy bien, o sea que es capaz, que vale. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos. Y todos tenemos un valor. Todos los seres humanos tenemos un valor. Yo anteriormente me encontraba una persona adicta en la calle. ¿Me va a robar? Sí. ¿Me va esto y me va esto otro? No. No te digo que hoy confío totalmente porque, bueno, al momento que están bajo el influjo es una cosa y cuando ya no tienen la adicción o la sustancia en su cuerpo es otra cosa. Pero hoy me he dado cuenta que son las personas más necesitadas de afecto y las más susceptibles. Por lo mismo en la adicción les desarrolla muchísima susceptibilidad. Así es. Pero son personas igual de valiosas. Yo me fijo ahí, personas que saben cocinar, personas que saben soldar, personas que saben limpiar carros, saben hacer muchísimas cosas. La misma calle les ha provisto. Así es. Y digo, ¿qué haces aquí? ¿No? Pero volvemos a esa parte, es la desvalorización que puedo yo crecer en 25 años, 20 años de mi vida. Este cuate me dice, yo no quiero regresar a mi casa. Y tú dices, ¿cuáles son tus opciones? Sí. Socialmente son muy pocas. Así es, porque existen los estigmas. Drogadicto. Expresidiario, ¿no? Así es. Pero todos los seres humanos tenemos cosas valiosas. Claro. El último tema que me gustaría hablar es de el ego. ¿Qué es el ego realmente? El ego, para mí es una fuga de tu realidad. Sí, para mí es una autodefensa de muchísimas cuestiones. Okay. ¿Cuál ego? ¿El ego en qué aspecto te gustaría poner un ejemplo? Yo no he leído tanto del tema del ego, pero sé que se puede actuar de egocéntricamente, pero en distintos contextos. Sí, una persona que realmente tiene una autoestima no necesita hacer uso del ego. El ego lo utilizas cuando quieres sobresalir sobre alguien. Y el sobresalir como alguien no habla muy bien de ti. Claro. Porque realmente una persona que sabe, que tiene conocimiento, que tiene una seguridad, tiene que decirlo. No tiene que hacer nada ni decirlo.
regularmente es usado como un mecanismo de defensa del ser humano. ¿Por qué? Porque si quitamos ese ego y le buscamos, existen muchas descalificaciones en su proceso de vida y muchas situaciones. ¿Alguna persona que tú recuerdes que digas, tal persona yo identifico que tiene un gran ego? Un amigo muy cercano. Mándamelo a terapia. No, pero me resulta... Es interesante su caso porque, por ejemplo, yo sé que soy la última persona que quiere decir o mostrarse que es superior a X persona o lo que sea. O sea, realmente me da igual. Pero a la vez uso yo el ego para yo creerme capaz. O sea, yo hacer lo que tengo que hacer, el trabajo, lo que sea. Por eso digo que puede haber estas dos vertientes. ¿Y qué pasa si tú le llamas ego o le llamas autoconocimiento y realidad de que soy capaz? Porque estamos hablando de capacidad y no de ego. Claro. Porque tú lo que me dices es, yo sé que soy capaz de hacer esto. Uh-huh. Yo digo, el reconocértelo es sano. El ego es insano. Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, estos pensamientos que yo tengo para sentirme capaz, no lo llamaría ego. Tú me estás diciendo que de alguna manera lo haces y dices, lo pude hacer y hablaría yo más de capacidad y desarrollo de capacidades y de superación que cuestión del ego. El ego, el que más conocemos, el de los médicos. Okay, sí. Uh-huh. Todos los médicos tienen cierto nivel de egocentrismo. Sí. Yo te pregunto si todos los médicos son buenos. ¿A nivel profesional? Ajá. Porque no. Finalmente estamos hablando que el ego de un médico es a nivel por el solo hecho de ser médico, ya tengo un ego elevado, ¿no? Sí. Y no todos son buenos. ¿Qué pasaría si hicieran más uso de soy capaz, soy bueno, y no tanto por el solo hecho de ser médico, ya agarro el ego y soy médico? Uh-huh. ¿No? Es un mal uso y no está como muy poco cimentado el ego en ellos. Uh-huh. ¿Sí? Va. Ok. Bueno, pues Francisco, ha sido un episodio muy diverso. Un tema que te gustaría hablar, que haya quedado. No, realmente, pues para cerrar, sería que sea una oportunidad de tomar un proceso terapéutico. Regularmente todas las personas necesitamos en algún momento de nuestra vida un acompañamiento para resolver algunas situaciones. El ser humano tenemos etapas de transición, uh-huh. Pérdida del trabajo, un divorcio, cualquier situación que me haga trascender. Creo que necesitamos un acompañamiento. Es sana. Todos deberían ir a una terapia. Para mí sí. Uh-huh. Y no por cuestión económica, como tú lo señalabas, simplemente porque es sano. Uh-huh. ¿Sí? Yo te comentaba, tengo colegas que cobran muy caro y yo digo, ¿por qué algo que es tan bueno lo vas a dejar tan poco alcance de las personas que lo necesitan, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo lo que yo pueda cobrar en mi consulta privada que si una mamá de un centro de adicciones me dice, oiga, doctor, quiero ir y trabajar con usted. Claro. Ponerle mi tarifa de lo que yo cobro sería muy alta para lo que ella a lo mejor me puede pagar. Uh-huh. Ya no soy muy dado a regalar porque aprendió que la gente no lo valora, más sin embargo, pues sí, algo simbólico, uh-huh. ¿Sí? De acuerdo a las condiciones. Pero es poner la ayuda al alcance de todos. Porque cuando tú inicias una carrera en medicina, psicología, cualquiera de ellas, ¿por qué quieres estudiar psicología? Porque quiero ayudar a las personas. Pero, y de repente obtenemos los títulos y todo el rollo y nos vamos a precios súper elevados, ¿no? Sí. Entonces la ayuda es, quiero ayudar a cierto sector de la población económico que pueda pagar mis consultas de tal cantidad. Uh-huh. Total. Sí. Esta pregunta me la dijo unos amigos que se le hiciera. ¿Cómo los psicólogos, en ese caso usted, hace para que todo lo que le cuentan en las terapias no le afecte a nivel personal? Yo creo que tienes un entrenamiento a lo largo de la carrera en relación a eso. Yo estuve estudiando en la primera maestría que estudié, nos faltaban 2 cuatrimestres y se paró una compañera y dicen, ¿saben qué? La verdad yo no nací para ser el depósito de toda la sociedad de las personas. Okay. Y suspendió su maestría, lo dijo con otras palabras, sí. Suspendió su maestría y
Para mí en lo personal creo que varía muchísimo lo que tú hagas en tu vida, cómo vivas y la formación que tengas. En teoría todos los terapeutas debemos ir también a terapia. ¿Sí? Todos debemos de tener un grupo de ayuda porque en ocasiones podemos tener un caso que no avance, pues vamos consultando o vamos los derivando, que también es muy sano. A mí en lo personal agradezco mucho la capacidad, y no estoy hablando de ego, ¿sí? Estoy hablando de realidad, porque llega un paciente y recuerdo todo lo que me ha platicado de su historia, ¿sí? Y finalmente yo cierro mi consultorio y no me voy cargando nada, no arrastra nada, para nada. Bien. Pero se me ha dado de una manera natural. Creo que parte de la formación ha sido esa. O sea, te vas formando con una carrera, con una maestría, con talleres, con meditación, con muchísimas cosas, pero yo le sumo mucho también a algo ya natural de una persona. Porque imagínate terminar de la consulta y arrastrar todo. Sí. Solamente en mi práctica, una vez me tocó que quería golpear a un paciente. Okay. Lógicamente no lo hice, claro. Sigue siendo mi paciente, pero porque lo que me estaba narrando me parecía horroroso. Así es. Ha sido la única vez en mi práctica que tuve un impulso. Lógicamente lo contuve. Para mí representó un reto seguirlo atendiendo. Sigue siendo mi paciente, pero ha sido la única vez que me ha pasado en mi práctica. Historias que de alguna manera mueven mis emociones, claro que las he tenido, más sin embargo trato de contenerlas en el momento y después las trabajo con mi terapeuta o las trabajo mediante una meditación, con un libro, busco la forma de ayudarme. Bien. Y bueno, este es más para más personas que digan, esto no es más que un negocio, no deja de ser un negocio. Como es un negocio, por supuesto. Es un negocio. Pero yo la primera vez que fui con mi psicóloga, yo teniendo esta idea de que es que me va a enganchar para que le siga pagando, me gustó mucho porque literalmente la primera consulta me dijo así, que no me recuerdo bien las palabras, pero me dijo, no estás tan mal, te recomiendo, recomendación venir cada 2 semanas y ya luego, la verdad, que cuando quieras. Que tenía pacientes que iban cada mes, incluso cada que querían, cada 6 meses, algunos sí que cada semana porque lo necesitaban, incluso que eran 2 veces por semana. ¿Usted cómo maneja el tema de las citas? ¿Da una recomendación? Si hay como de que no, pues cada semana tendrás que venir para que sea más efectivo tu proceso, ¿o cómo lo manejas? Sí, por la maestría que yo tengo que estar familiar sistémica, que me enamoré de esa maestría más que de la de neurolingüística, se recomienda ver pacientes cada 15 días. ¿Por qué? Por economía. Segundo, porque tú te das la oportunidad cada 2 semanas de trabajar lo que veas en terapia. Yo tengo pacientes que cada que tienen una situación me buscan, los atiendo. Tengo pacientes de cada 15 días. Tengo pacientes que solamente van a una sesión. Nada más, algunos me hacen la pregunta de cómo me ve. Yo digo, mira, yo no soy especialista en aplicarte algunas pruebas para darte una evaluación. Sí. Yo no soy nadie para poder evaluar tu vida. O sea, yo no te puedo decir, te veo bien. En lo personal no me gusta, porque me estás dando un poder a mí que va a tener un impacto en ti y yo no soy, en teoría, nadie significativo para decirte eso. Otros que te dicen, ¿qué hago? Yo no soy nadie para decirte qué hago. Sí. Podemos desarrollar herramientas, podemos buscar, podemos que tú saques tus propios recursos para trabajar, pero yo no te voy a decir. Hay muchos terapeutas que dicen, no, usted llegue y dígale y haga. Y yo digo, híjole, qué miedo, qué tristeza que existan terapeutas así. Yo cuando terminé la carrera primero en psicología, me consideré muy poco capaz de tener personas frente de mí poniéndome su vida o parte de su vida, pues, para solucionar sus conflictos. Por eso fue que jamás tuve puse un consultorio terminando la carrera, inmediatamente me fui a estudiar una maestría. Y fue cuando ya aperturé mi consultorio.
Sí, y después me hice de herramientas como la acupuntura, la homeopatía, porque creo que podían ayudar muchísimo a los seres humanos, a las personas que van a mi consulta. Hoy por hoy es algo que disfruto mucho y he tenido grandes satisfacciones. Yo creo que en la vida, si tú puedes ayudar a alguien que tenga una mejor vida, ya la hiciste. De eso se trata la profesión desde mi punto de vista. El recurso económico, claro que es importante, pero hoy por hoy, a mí en lo personal no es algo que me rige. Sí lo necesito, sí me gusta, pero no es alguien que digo, lo voy a enganchar para que siga viniendo, ¿no? Un paciente puede ir hoy, 4 sesiones, la quinta no va, le doy oportunidad a otra, no va, lo doy de baja de mi agenda. No soy de, oye, ¿por qué no has venido? Oye, no veniste a tu sesión. De hecho, parte de mi dinámica es, tu cita la tienes en 15 días. Lógicamente me dice, cuando hay que quieren continuar el proceso, pero que yo esté buscándote, oye, mañana es tu cita, hoy es tu cita, no. Tú eres No manda recordatorios ni nada. Para nada. Cero. ¿Por qué? Porque eres responsable y tienes la libertad de ir o no ir. Desde ahí. Y me ha sido muy funcional. Y entonces, esos pacientes que... Por ejemplo, yo la verdad soy una persona que cuando tiene un problema que ya no sé qué hacer, por así decirlo, ahora sí acudo a terapia. ¿No es lo mejor, lo más recomendado? Yo creo que para ti ha sido, y yo creo que finalmente tú eres quien debe de ver tu bienestar. Claro. Así es. Hay personas que, yo tengo pacientes de 5 años, tengo un paciente que también solamente me ha pasado una vez, donde le dije, Pedro, pues creo que tú ya estás en las condiciones, manejas muy bien las situaciones, tú llegaste aquí por esto y esto otro, creo que lo has resuelto, valora si deseas continuar con el proceso después de varios años de ser mi paciente. Dijo, no, justo aquí lo dejamos, perfecto. Y a los 15 días me marca y me dice, ¿sabes qué, Francisco? No necesito ir aunque sea por mantenimiento. Entonces se convirtió en cada 15 días, cada mes. Sí. Y cada quien debe marcar su pauta. Hay pacientes que tienen una situación igual que tú, acuden a una consulta y es buscando lo mejor. Ahora, si tú tienes una constante en la búsqueda, pues yo te diría, métete un proceso y trabaja esa parte para que aprendas a resolverlo de una manera diferente. Y no que llegues como la pastillita, nada más, ¿sí? Sino que vamos tomando el tratamiento para que ya no tengas que ir por esa pastilla. Bueno, aquí le dejamos algo que decir. No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Nada, usted puede aceptarla. Su consultorio, el teléfono, algo que quisiera dejar para la gente. Claro que sí. Mi consultorio está por Lagos del Country, aquí por Avenida Patria, 2 cuadras. Y mi teléfono es 333-809-4035. Me pueden mandar y con todo gusto generar una cita. ¿Sí? Igual la ubicación y teléfono van a estar en los datos de descripción del video. Y pues ya, suscríbanse, denle like y gracias. Muchísimas gracias. Un gusto.